Recibimos en primer plano al doctor Marino El Sevif para analizar importantes temas de actualidad desde el marco jurídico. Doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, ¿cómo se siente? Mire, para cumplir la formalidad, feliz Día del Amor y la Amistad. Igualmente, Sí. felicidades a todos y a todos los que nos escuchan, sobre todo esa teleaudiencia que ustedes tienen y que yo aprovecho para decir cosas a través de ustedes. Déjame decirle, perdón, Napo, cosas bien dichas. Sí. Bueno, eso digo. No, y felicito Cosas también bien. hasta aquellos que no aman, que aprovechan hoy para decir que aman. Sí. Bueno. No, y algunos que no lo dicen, Sí, pero con un regalito sí. mandan el mensaje. Se expresa. Porque hay gente que no sabe expresar, Claro, expresar claro. una manifestación de amor con palabras. Así es. ¿Y qué tenemos hoy? Bueno, doctor, la papa está caliente ¿Cómo así? por muchos lados. A ver. Bueno, mire, vamos a comenzar por un tema que es de actualidad. Hoy tenemos el caso Coral 5G. Usted sabe que algunos de los encartados han estado tratando de que se le varíen las medidas de coerción, están yendo a los tribunales, son muchos encartados. Recuerde que el caso tuvo una segunda parte, Coral y Coral 5G. 5G. Entonces, hoy se realizó una audiencia, se fusionaron los dos casos para conocer, ¿cómo le llaman ustedes? Economía procesal. Economía Estoy procesal. aprendiendo, doctor. Economía de proceso. Estoy aprendiendo con Sí, la cátedra. sí, sí. Y vamos, antes de escuchar su opinión, para que escuchemos y veamos las declaraciones del director de la PEPCA, Wilson Camacho, luego de salir de salir de la audiencia. Eso es En la corte. Ahí se le conocía. Eso es en la corte de Ahí está apelación. Torres Review, incluso la corte, después de todo el inicio del proceso, fue aplazado para el 28. El conocimiento. Vamos a ver lo las que dice declaraciones de Camacho. La decisión del tribunal de fusionar las tres apelaciones del caso Coral 5G es una decisión apegada a derecho. La norma permite que se realice esta fusión y eso permite incluso que en una sola audiencia se puedan conocer los tres recursos. Nosotros como defensa planteamos que debemos conocer los demás recursos de los coimputados, ver cuáles son las debilidades que ellos están atacando con respecto a la resolución del Tribunal Acuo y en ese sentido nosotros estar en mejores condiciones de poder conocer nuestra audiencia. Bueno, doctor, eso es parte ahí de la... Sí, el tribunal lo que ha hecho básicamente es, como el Ministerio Público le ha dicho al tribunal que quiere hacer un solo expediente para solamente tener una investigación frente a todo lo que ha investigado, ha entendido que es una economía de proceso y no estar dando vueltas de uno al lado al otro. Pero en esta etapa, si bien es cierto, eso es importante a los fines del final del proceso para conocer, diríamos, el juicio, las pruebas, en este momento lo que se está conociendo básicamente es si procede o no poner en libertad a las personas encartadas y si éstas representan un peligro de fuga. Mira, como aquí hay libertad de cátedra en este programa, sí. nosotros podemos decir esto. Ajá. Yo vi hoy en el periódico y en los medios que se decía que de casi 27,000 presos, 26,916, si mal no recuerdo, es el 62.5% son presos preventivos. Eso habla mal del sistema. Habla mal de la justicia y habla muy mal de las investigaciones. Porque no es posible que si constitucionalmente se dice que el principio es la libertad se haya convertido en una excepción y en principio es estar preso. Porque más del 60% de las personas están presas. Por otra parte, si me quedo callado en esto también, no voy con el sentido de mi ejercicio profesional durante todos estos años. Nosotros luchamos mucho porque la libertad fuera la regla y mis compañeros de curso y sobre todo de ejercicio penal siempre teníamos ese discurso a través del recurso de habeas corpus. Sin embargo, en este momento nosotros hemos visto que se han apagado esas voces y nosotros queremos volver a encender esas voces en el discurso jurídico forense.
no es posible que esos militares estén presos porque no representan ningún peligro de fuga. No es posible que muchísimos políticos estén presos porque no representan ningún peligro de fuga. Esa gente tiene casa, tienen lugares donde identificarlo, tienen garantías para ponerla en condiciones de acudir a la justicia y pagar una garantía que garantice que no se van a escapar. Excepcionalmente, aquellos que han dado notaciones de que se han escondido, que han torcido la dificultad de querer vencer la persecución e irse, o han sido extraditados o han venido de manera ya después que se han ido, ya eso es otra cosa. O no cumplen con las medidas de coerción de la Sí, pero presentación periódica. ahí entran las excepciones. Pero es una excepción. Pero no podemos estar callados contemplando, por ejemplo, que militares, políticos, ministros, exministros, etcétera, que tienen casa, que tienen donde estar, estén presos. Eso no puede seguir así, doctor, porque el sistema se va a revertir. Y hoy son estos que están presos, pero mañana aquí las cosas cambian. Pero no solamente con esos sectores, doctor, y el ciudadano de a pie. Ah, bueno, eso es peor. Y el ciudadano común. Oye, si estamos hablando de que de cada 100 privados de libertad, sí, 60 son preventivos. Correcto. Pues eso es 62. Eso es tremendo. Como no hay 62 y media, ponle 63. ¿Ah? Ponle, si Eso estamos es hablando de alarmante. 20.000, 29.000 presos. Sí. Estamos hablando que cerca del 15.000 presos Claro. están en condiciones de arresto. No. Por Sí, encima. por no, encima. Sí, no la mitad, sino claro. un poco más. Sí. Yo pienso que es más, dicho sea de paso. Yo creo que esas estadísticas Sí. no son confiables. Son conservadoras. Son muy conservadoras y tienen muchas situaciones que yo no quiero entrar en contradicción porque no es el tema. El tema es, no podemos seguir metiendo preso a todo el que llega para ser investigado. Eso es un abuso. Eso es un escándalo y no podemos estar callados. Yo no luché en la justicia para que cada vez que se investigue una persona la metan presa, porque llamen, porque políticamente quieren que esté preso, o porque sectores económicos o sectores de grupos que inciden decidan que la gente tiene que estar presa para ser investigada. ¿Quién le dijo a ellos? Eso va en contra de la Constitución de la República. Eso es un escándalo que tenemos que parar. Y eso va en contra del debido proceso. Viola el artículo 68 de la Constitución. Viola el artículo 69 de la Constitución sobre la tutela judicial efectiva. Y además pone en condiciones de culpable a todo el que está preso. No obstante, después aparecen otras investigaciones y cuando yo dije Diego. Eso es un escándalo que tiene que ser parado en la justicia. Yo quiero que eso se revise, no por mí, sino se revise en función del sistema. ¿Por qué? Porque, ¿cómo usted le va a decir a una persona que tiene su casa, que tiene un carro, que tiene una finca, etcétera, etcétera, por un delito que no es un crimen de sangre? Porque siempre le he dicho a ustedes, cuando hay un crimen de sangre, hay que dejar que la sangre se seque. Y cuando digo esto, decía mi papá, fue que me enseñó esa expresión, para evitar la reyerta y para evitar las venganzas. Claro. No es posible que estés investigado por un crimen Y que te quizás anden tú no dando- tienes culpa, pero que tú estés en tu casa bailando en la Claro, esquina. claro. Eso no puede ser, Claro. bajo ningún concepto. Pero en delitos económicos, no. El país tiene que reaccionar sobre eso. Y eso tiene que llegar no solamente ya al nivel de los tribunales de nuestra Suprema Corte de Justicia, eso tiene que ir al Tribunal Constitucional. No podemos seguir con esto. Hay que hacer un test de racionalidad entre la prevención de la investigación y el hecho de la libertad, que es la regla para la investigación. ¿Dónde está el fallo, doctor? ¿Dónde está la falencia? Bueno, yo pienso que el gran fallo, y lo he dicho aquí con ustedes, es que nos cerraron el recurso de habeas corpus. Aquí un grupo de talentosos, llevándose de organismos internacionales y de un grupo de curiosos,
que siempre quieren hacer lo que le da la gana en este país, reeditaron la ley 160 del gobierno del presidente Balaguer en el año 1967. Y yo puedo hablar de eso porque hice mi tesis sobre el habeas corpus. Y sobre esa base regresaron a la justicia y cercenaron la libertad. ¿Por qué? Porque esos jueces de instrucción no son cuestionados por nadie. ¿Qué ha pasado? Tan pronto un juez de instrucción da una medida de coerción, usted no tiene posibilidad de hacer el recurso de habeas corpus. Por tanto, no se cuestiona esa decisión del juez de instrucción. Bajo ese anatema, tenemos entonces las manos cerradas y no podemos hacer un juicio a los indicios graves, serios y concordantes que hagan presumir culpabilidad. Quiero decir, la presunción de inocencia prácticamente se pierde. Se quedó, la Constitución no sirve para nada, el artículo 40 quedó para nada, y por eso el sistema judicial no sirve en este momento, con esa situación que han dado, de que hay más de un 60% de personas presas preventivamente. Eso es una falla del sistema, y sobre todo del Ministerio Público, que se torna inoperante en este momento con ese tipo de cosas. Pero, doctor, si el Ministerio Público tiene culpa, el responsable final es el juez que atiende los casos. No, no necesariamente. ¿Quién es que ordena mira por qué. el arresto? El juez. El juez. No, pero mira por qué. Aquí le gusta mucho tirarse la piedra. Ah, okay. No, vamos al sistema. Okay. Ese juez que le llevan 3.000 páginas, difícilmente diga, vete para tu casa. Pero si tú tienes a ese juez que lo escrute, un juez de habeas corpus, sus medidas van a ser... y le diga, ajá, ¿y por qué usted lo dejó preso? Ah, no, porque vamos a poner el caso más simbólico y que a mí me llena de mayor perturbación. ¿Cuál es? El Procurador General de la República. Jean Alain. Claro. Y no es una persona que yo le tengo aprecio por persona, pero no tengo ningún vínculo ni tuve nada que ver con él. Creo que lo adversé bastante cuando estuvo en su cargo. Pero hay cosas que son puntuales. ¿Cómo es posible que usted tenga preso al jefe de la justicia? ¿Sabe quién está preso? El Ministerio Público. No es Jean Alain que está preso, no. Es el Ministerio Público que está preso por la inoperancia del sistema. Ahora, ¿por qué está preso Jean Alain? Porque no hay un juez de instrucción que pueda ser sedaciado frente a la posibilidad de que un juez de los habeas corpus le diga, ¿y por qué usted lo tiene preso? ¿Dónde están las máquinas que dicen que él tiene? No, yo le entregué, pero eso todavía está pendiente del juicio de las pruebas. Y no tenemos un juez de habeas corpus que pueda sedaciar eso y le diga, mire, en lo que siguen investigando, usted se va para su casa. ¿Por qué? Porque los talentosos del Código de Procedimiento Penal actual, impuesto por la OEA, impuesto por los grupos fácticos y un grupo de cretinos que se sumaron a eso, entre ellos muchos periodistas que no saben un carajo de derecho, hablando pendejada por televisión. Entonces, cerraron la posibilidad de habeas corpus y cerraron un derecho humano, que es un derecho internacional de las convenciones internacionales, como es el recurso de habeas corpus. Eso fue un desastre que hoy estamos pagando por ese grupo de cretinos que se quedaron callados y que nos cerraron la puerta y nos cerraron los medios cuando dijimos que eso iba a pasar. ¿Cómo puede corregirse eso entonces? Rehabilitando el recurso de habeas corpus y transformando simple y llanamente el Código de Procedimiento con una ley. Eso no hay que inventar mucho. Que toda persona tiene derecho al recurso de habeas corpus conforme a la Constitución, conforme a los acuerdos internacionales, sin ningún tipo de limitaciones. Doctor, Miguel, eso con una ley, si un diputado somete esa ley, se puede adecuar al código del procedimiento. Era una ley de habeas corpus. Sí, claro, es quitarle lo que dice en el Código de Procedimiento Penal, que no procede el habeas corpus cuando existe una medida de coerción dispuesta por el juez de instrucción. Doctor, para instrucción de nuestros televidentes, ¿cuántas medidas de coerción, aparte de la prisión, verdad, tenemos en nuestro sistema? Todo, bueno, existe. O sea, la fundamental. ¿Qué es lo que la medida de coerción? Para que la gente se instruya, porque a veces la gente piensa que tránquenlo ya. No. Mira, lo primero es que tú puedes ir voluntariamente al tribunal
y someterte a la investigación. Eso es lo que dice la ley. Pero si tú no tienes, si el fiscal dice que no reúne esas condiciones, que tú periódicamente no puedes ir, te dice, mire, póngame una fianza, págueme un dinero que garantice a través de una compañía o en efectivo un dinero que usted ponga en la fiscalía diciendo que con este dinero yo le garantizo que voy a ir siempre al tribunal. Me pueden poner Esa es la fianza. Me pueden poner un impedimento de salida para no salir del país, que solamente salga del país con el control del juez. Mire, yo quiero ir a Estados Unidos porque estoy enfermo. Ah, mire, ok, ¿dónde está enfermo? Mire, aquí yo ¿Dónde se va a tratar? Regreso en tal fecha, el médico tal, y a mucha gente se le hace. Es posible que la persona esté en un pueblo y diga, bueno, el fiscal, vamos a dejarlo en libertad, pero sin salir de Santo Domingo. Póngale unos grilletes. Entonces ahí opera la información de que usted no salga del país. Entonces, ese tipo de restricción también puede operar en el arresto domiciliario. Mire, quédese en su casa y no salga, que nosotros lo vamos a investigar. Pero no puede salir de su casa. Muy bien, no salgo. Pero es preferible estar en la casa que el ergástula que tenemos de cárceles. No, pero claro. Porque ¿quién va a ir a la victoria? ¿A buscar qué? Sí. Solamente los pobres y jodidos son los que llevan a la victoria. Pero prácticamente la población entera pasó un año encerrada en la casa con las medidas del COVID. Con el COVID, imagínate. Y tú en tu casa y no querías estar juntos. Pero entonces, ¿qué resulta? Nosotros hemos extremado esa situación y nos hemos quedado callados. Y aquí todo el mundo está, sí, medidas de coerción. No, que ahora fusionaron. Sí, fusionaron muy bien, está muy bien fusionado. Pero seguirán presos. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las razones por las cuales una persona que tiene su casa, que es una garantía, en el caso de los militares, me voy a referir? ¿Usted cree que un general llegó a general vendiendo chocolate o de pendejo? Fue con una disciplina y pasando por muchos tapices de cosas y oyendo y haciendo cursos de Estado Mayor y pendejada por el estilo. ¿Para qué? Para la seguridad nacional. Entonces usted cree que ese señor, usted tiene que meterlo preso allá en un tribunal cualquiera, en una cárcel cualquiera, y ponerlo ahí como un delincuente de primera categoría. No, eso no puede ser. Doctor, y es sintomático el hecho de que cada vez que se revisan esas medidas de coerción, como lo establece la ley, generalmente nunca se varía. No la varían. Porque, bueno, vamos ahora al tema. Meten preso al general tal o al ciudadano tal. Vamos a pensar en la persona más. Mire, cuando usted vino no tenía la cédula. No sabíamos dónde usted vivía. La investigación daba como que usted estaba metido en eso. Pero ahora entendemos que ya sabemos dónde usted vive, ya sabemos quién es usted, dónde están sus parientes, hemos investigado. Nosotros como Ministerio Público creemos que vamos a variar la prisión. Y sobre esa base lo ponen bajo otras condiciones del 226. Pero ¿qué pasa? Para el tema que está ocurriendo con el Ministerio Público Independiente, le es muy difícil al Ministerio Público ahora variar, porque pueden pensar que es un arreglo. Es un arreglo por atrás y cosas por el estilo. ¿Me entiendes? Entonces hay una situación que tenemos que vencerla con los recursos jurídicos. Hay que rehabilitar el habeas corpus. Se va a quedar para es la única forma de va a quedar para el próximo programa. Porque en el caso de Brecht no mandaron para la cárcel a todo el mundo. Bueno, porque justamente hubo acuerdos. Hubo acuerdos. Y otros justificaron. Por ejemplo, en el caso de Bernardo Castellano, cuando fuimos del juez de instrucción de la Suprema Corte de Justicia, y mire, esto es lo que hay. El juez me dijo, no, pague. Y llamamos al fiscal y dijo, ¿qué te cree? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Pues póngale una fianza. Sí. Que él vino aquí y se entregó él mismo. Él vino porque le dio la gana. Sí. Y quiso que lo escrutaran. Y por eso lo eximieron del juicio criminal. Porque no tenía nada que ver con eso. Bueno, doctor, gracias.
Gracias, pero Denos mira, luz. doctor, vamos a buscarnos 2 legisladores. Y vamos a empujar Vamos a hablar con Pacheco. Vamos a hablar con Pacheco. No, llega Pacheco, presidente de la Cámara. No, vamos a hablar con Pacheco, que él hace los arreglos para que entonces la sumatoria sea muy buena. Y además yo lo conozco. Además Pacheco con el sistema de votación es bueno, es muy bueno. Sabe sumar es muy bueno. Bueno, pero para eso, en la noche antes que llevarlo a un concierto con Carl de León, que viene para acá, que le gusta la salsa. Y baila como un trompo. Bueno, gracias, doctor. Gracias Saludos, a ustedes Pacheco. también. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana.